Ya chicos, estamos comenzando nuestra clase. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quiénes están presentes? Hola, buenos días, profe. Hola, Buenos días, buenos días. profe. Buenos días. Ya, hagamos una prueba de cámara. Todos los que buenamente puedan encenderla ahora. Ay, profe, tengo cara de poto. Por Dios, esa expresión. Por dos. Voy a hacer una cosa rápida. Acuérdense que estamos ensayando para lo que viene, que es el coloquio. Entonces, estamos viendo qué personas están en condiciones. Profe, yo igual la podría encender, pero estoy muriendo en mi cama, estoy muy enferma. Profe, yo no necesito ensayos. A mí todo me sale de una. ¿Ya? Ya, pero hay pocas cámaras encendidas. ¿Qué deduzco entonces, más allá de las excusas que me están dando y que vamos a hacer de cuenta que son válidas, pero no siempre lo son? Ya, yo la voy a Allí estoy, encender, profe. pero No, de pues verdad Ay, que entonces estoy... no la enciendas y yo no la voy a forzar. Pero estoy tratando de ver con cuántas personas contamos en buenas condiciones, porque son poquitas cámaras las que están encendidas. También puede ser que las otras personas hayan dejado la cámara encendida y no estén. ¿Ya? Ya, ahí hay más. Pensando más o menos con cuántas personas contamos, ya que estamos a 4 de noviembre y esto es el 25 de noviembre, entonces tanto tiempo no hay. ¿Ya? De momento contamos con 5, 10, contamos hasta aquí con 10 cámaras en esta pasada. Yo diría que son unas 12 cámaras las que están prendidas en este minuto, o 15, ya pongámosle 15, y somos arriba de 40, entonces no es muy significativo el número. Ya, listo. Esperemos que la próxima semana estemos más personas en condiciones de haber solucionado el tema de la cámara. ¿Ya? Listo, vamos entonces, apaguen nomás, los que tienen problemas de cámara apaguen, y vamos con entonces la asistencia. Profe, ¿Sí? quisiera hacerle una consulta. Lo que pasa es que yo envié el tema de ahora de lo que hicimos a las 10:30 justo, que era como hasta el horario tope que usted había puesto en la información que nos entregó. Pero me sale igual retrasado y no puedo ver mi puntaje. María Fernanda. Sí, profe, a mí igual me salía 0. A mí igual, profe. A mí también me salía Pero lo envía retrasado. como a los A mí 2 igual. minutos después de la hora. Ya, pero no se preocupen, yo me Pero- voy a fijar porque yo estaba viendo en el sistema, había 6 personas que todavía no lo daban y esas personas ya quedaron fuera, entonces déjenme curiosear un poco y les aviso. Paciencia. ¿Era la María Fernanda Ciesa? Me aparece que está rendido, pero no me aparece el puntaje. Entonces, Profe, a mí igual me salió eso y yo sí lo mandé como a las 10:40 y algo, porque yo lo empecé 10 minutos tarde claro, porque ¿cómo se llama? Me terminé de leer como unas 3 páginas de un texto hoy día en la mañana. tarde lo hizo. ¿Ya? Aquí aparece, en el caso de la María Fernanda Ciesa, aparece efectivamente atrasado, pero qué raro, porque aparece a las 10:30, ¿ya? Entonces yo en ese caso voy al registro de acceso, no lo están mirando ustedes, yo no lo estoy poniendo a la vista. Yo voy al registro de acceso y voy a constatar, y no tengo problema con eso. Yo les dije que todo queda registrado. ¿Sabe por qué? Porque es 10 minutos, 10 horas, 30 minutos, 17 segundos, puede ser que eso lo tome como un atraso, pero eso es un margen mínimo, ya no se preocupen por eso. ¿Eh? Y los resultados van a estar después porque yo me tengo que asegurar que todas las personas que les aparece en proceso puedan haber terminado, ¿ya? Entonces no se compliquen por eso. Ahora, si una persona lo entregó a las 11, nada que hacer. Ahí esas últimas respuestas que está visto quiénes son, o sea, cuáles son las respuestas atrasadas, simplemente se descuentan, ¿ya? Estoy hablando de un atraso, o sea, si usted se pasó 5 minutos, yo no lo considero nefasto, a pesar de que ya tenemos 1 hora. Y aumentamos harto el estándar en función de lo que hablamos la otra vez. Acuérdense que teníamos media hora en la clase, la prueba anterior, y ahora lo alargamos a 1 hora. Eso debiera a estas alturas ser suficiente según todo lo que conversamos. Ahora, si usted se terminó de leer un texto
yo le digo de partida que si lo hizo a última hora, no voy a preguntar las razones, pero por supuesto que no está en las mejores condiciones para rendirlo. Y tuvimos 2 semanas con el texto entregado, y tuvieron tiempo también para hacer preguntas, entonces ya eso es un tema de lo que plantea Fortplan. A lo mejor ahí hay muchas actividades a las que se le está dando prioridad que no son priorizadas de buena manera, a lo mejor está fallando en la categorización de lo urgente, lo importante, y se está comprometiendo más con cosas que no son tan urgentes ni tan importantes, pero eso yo no lo voy a juzgar, porque tendría que entrar a la vida personal de cada uno, ¿ya? Pero claramente, más allá de las razones personales, terminar de leer un texto 10 minutos antes de que se dé el control no es para nada recomendable. Si los textos, además, recuerden, no se leen de manera mecánica, se leen de manera comprensiva. Y por lo tanto, una primera lectura es solo exploratoria, para hacerme una idea y para que me queden algunas cosas, más o menos me queda un mapa general del paisaje. Pero luego, a partir de una segunda lectura, yo ahí voy profundizando y voy viendo cuál es la estructura del texto. Acuérdense siempre de la estructura del texto. En una primera parte me están hablando de esto, en una segunda parte me están hablando de esto otro, y por ejemplo, si son los modelos en relación al pensamiento, ¿cuántos modelos? ¿Cuáles son los modelos que están presentes? Y sus particularidades. Entonces, si ustedes están leyendo de manera mecánica, cambien eso rápido, porque no les va a servir. Una lectura mecánica no ayuda para nada. Lectura mecánica es de pe a pa. Que yo haya cumplido con leer no significa que yo manejo el texto. Ahí está la dificultad. Y los textos no son complejos, y si ustedes se fijan, yo no pregunto tanto detalle, y si yo leo el texto una segunda vez, yo más o menos sé dónde está ubicado lo que me están preguntando. Entonces, quizás falta entrenamiento, quizás falta organización, porque por lo menos yo mi compromiso lo cumplí. La Daniela dice gracias por eso, sí, a mí me gusta cumplir mis compromisos, y entonces en ese sentido, traten de revisar qué es lo que estoy haciendo distinto, mal, y que puedo cambiar. Uno siempre, las cosas que están en uno cambiar son las que tiene que privilegiar. Uno tiene un marco de influencia, y hay cosas que están fuera de ese marco de influencia, no las puedo cambiar. Pero las que están dentro de mi marco de influencia, esas sí las puedo cambiar. ¿Ya? Y no se preocupen por el puntaje, porque una vez que estén todas las pruebas cerradas, lo más probable es que empiecen a aparecer los puntajes. ¿Ya? Eso. ¿Para qué les voy a preguntar entonces impresión de las lecturas? Porque en el fondo, o impresión del certamen. Porque la idea es pasearse por todos los temas, pero para eso cada uno necesita tener una comprensión más allá de una mirada general, así como una pasadita. Eso no sirve, ¿ya? Entonces estoy segura que si vuelven a leer el texto de manera comprensiva para saber, una vez que ya se liberaron de la prueba, estoy segura que si vuelven a leer los textos, se van a dar cuenta de más o menos dónde están los énfasis. Si ustedes se fijan, yo hice una pregunta prácticamente por modelo. Y en un par de preguntas cambié, o sea, las mezclé los modelos. Entonces, si yo tengo claro cuál es el modelo que me están preguntando, se hace un poco más fácil la respuesta. ¿Ya? Bueno, tienen que ir, no sé, denme feedback, porque yo estoy planteando desde lo que yo me imagino podría ser la dificultad, pero denme feedback ustedes de qué es lo que les pasó o qué es lo que les está pasando con las lecturas. Mariana. Profe, yo quería presentar una duda sobre el texto de algo que no me quedó claro, y de hecho lo leí varias veces y no sé, no entendí la idea.
sobre la teoría que tenía Vygotsky y Luria Ujú. del pensamiento, porque, o sea, la de Piaget queda como más plasmada en sí o más fuerte, pero la de ellos no se percibe, o sea, es como muy, no sé, es que no la encontré. Ya. Vygotsky y Luria tienen una clave, y es que ellos muestran cómo los factores sociohistóricos, la sociedad, la cultura, nos influyen. Por lo tanto, una mirada acerca del pensamiento no puede ser si no es considerando ese factor, porque para Vygotsky y Luria, que son del modelo sociohistórico y por lo tanto plantean que somos personas que estamos en interacción con otros, todos nuestros procesos tienen que ver con la interacción con otros, estamos situados históricamente, por lo tanto el contexto sociohistórico también va a influir en mi pensamiento. Eso es lo que dicen. Ah, ya. Uno tiene su clave. Piaget es como experto en el desarrollo progresivo de la inteligencia y nos lleva de la inteligencia sensoriomotora a las operaciones formales. Eso es lo que dice Piaget. Luego están autores como Vygotsky, que claramente tiene una vertiente distinta y meten el componente sociohistórico, ¿ya? Entonces, eso genera esas diferencias. ¿Usted escucha a Vygotsky? Activa rápido su memoria y dice, la historia, la sociedad, la cultura, eso se ve reflejado en mi pensamiento. ¿Le suena coherente con lo que lee? Sí, es que no sé si tal vez profundizando un poco más en el texto en general, uno encuentre como la fortaleza de estos autores, porque, pero como en el texto a simple vista no se deduce eso, de que ellos tienen como un punto sociohistórico o Pero una visión sociohistórica, porque está de hecho, clarito, Mariana, está clarito en el texto. es que debe ser porque yo me confundí, porque como en la misma parte que están hablando de Vygotsky y Luria, meten a Piaget y dicen que ambos critican el pensamiento de la Gestalt. Entonces, el pensamiento no, La propuesta. eso, de la Gestalt. Entonces ahí creo que ligué todo. Ya. Esa sería una idea secundaria. Lo principal es la idea primaria, que tiene que ver con lo sociohistórico. Cada modelo tiene lo suyo. Si ustedes se fijan, los conductistas van por el tema del pensamiento demostrable, y como no es demostrable porque es un proceso interno, entonces nunca están satisfechos. Después agregan el componente cognitivista, cuando hablan del conductismo mediacional. La mediación tiene que ver con un proceso de pensamiento, y entonces intentan resolver el problema que se genera con el estudio del pensamiento, y sin embargo, el mismo texto dice no lo logran del todo. ¿Por qué? Porque después vienen otras corrientes que vienen a solucionar ese problema y que no se quedan entrampados con esto de que el pensamiento no sea observable ni cuantificable. ¿Qué es lo que pasa al comienzo, por ejemplo, con Wundt? Wundt lo que hace, él es atomista. ¿Qué significa atomista? Divide el pensamiento en pequeñas porciones. Lo vimos con Wundt cuando vimos teoría psicológica. Como él cree que la mente se puede descomponer en pequeños átomos del pensamiento hasta llegar a la estructura más pequeña, y entonces eso significa reducir, reducir, reducir. Y eso es lo que después se le critica a Wundt, y los gestálticos hacen todo lo contrario, dicen yo no puedo mirar la parte, tengo que mirar el todo, y tengo que mirar la interacción entre la parte y el todo, y entre el todo y la parte, porque ahí están los conceptos que nosotros conocemos como sinergia, por ejemplo, o sistema, ¿no? Entonces los gestálticos son antecesores incluso del modelo sistémico, porque tienen esta idea de que todo es una completitud. Por eso que nosotros no miramos fragmentos, miramos el todo. Y si al todo le falta una parte, lo completamos, porque necesitamos
manejarnos con totalidades. Entonces, no podría, por ejemplo, Wundt ser similar a la Gestalt, porque Wundt descompone, la Gestalt da la idea de totalidad. Entonces, esas son las diferencias que van apareciendo en el estudio mismo. Eso es. Yo de todas maneras les preparé un pequeño resumen con las ideas básicas de distintos modelos que se lo puedo hacer llegar al aula virtual, para que relean y vayan viendo eso. Y si usted tenía esa duda, Mariana, puede ser que se le haya generado ayer esa duda, pero si la tuvo antes, pudo haberme preguntado. ¿Ya? Eso también hay que hacerlo, ¿ya? Para que sepa. Gracias, Mariana. María Ángel. Profe, sí, yo tenía una duda con respecto a una pregunta que proponía con respecto al conductismo, una comparación entre ambas posturas. Entonces, la verdad, a mí me entró dudas porque obviamente, bueno, se propone que Watson y Skinner se fijaban especialmente entre el estímulo y la respuesta, pero en el texto se hablaba de que ellos no prestaban atención al proceso interno que se daba para esa respuesta, o sea, lo que hacía el sujeto, o en este caso el animal, para llegar a esa respuesta. Entonces, como el conductismo no se basaba en el proceso interno, me entró esa duda con respecto al enunciado de la pregunta y las opciones, porque las opciones, si bien postulaban a Watson y Skinner, por ejemplo, como que los autores no tenían nada que ver con el enunciado, bueno, según lo que leí, pues. Entonces, ahí fue como que me entró duda. De hecho, yo marqué una que era sobre el conductismo mediacional. Esa fue como la que más como que se me acercó al enunciado. Entonces, seguramente, yo creo que a mí me quedó mala, o sea, no sé, pero me entró dudas, como que quedé como posturas, pero igual como que no tiene nada que ver los enunciados de las opciones con la pregunta como tal. Eso fue como que me resultó duda. Una cosa es el título de la pregunta y la otra es la formulación de la pregunta, ¿ya? Entonces el título de la pregunta es como para que ustedes se ubiquen más o menos dentro de qué tema les estoy preguntando. Si no, no pondría un pensamiento. Pero la idea fue facilitar. Ahora, si yo ponía solo alternativas netamente conductistas, ustedes no iban a poder hacer el link con el conductismo mediacional, que era relevante. Porque acuérdense que el propio Bandura es prácticamente un conductista mediacional, porque está entre el conductismo y el cognitivismo. Él hace justamente esa transición. Cuando nos habla de la motivación, cuando nos habla de las expectativas, se está metiendo en el terreno de lo cognitivo. Sin embargo, lo que dice el texto es que a pesar de eso, a pesar de esa transición, la explicación todavía no es satisfactoria. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte raíz conductista y por lo tanto pretende que las conclusiones se hagan en base a lo observable, medible, cuantificable, para dar garantía de que la investigación en ese caso es válida. ¿Ah? Ellos se manejan harto con eso, son muy estrictos y por lo tanto lo demostrable y cuantificable es lo válido. Entonces lo que dice el texto es que efectivamente el conductismo mediacional, que vendría equiparándose a Bandura, intenta hacerlo, pero no, la respuesta según el texto, históricamente, no es satisfactoria. Y esa es la prueba de que después entramos en el modelo cognitivista propiamente tal, que también tiene sus 2 o 3 fases. Parten con la metáfora del ordenador, en algún momento se entiende, pero después van captando que dejan fuera otros elementos que no tienen que ver solamente con el proceso de transformación de la información. Y entonces ahí aparecen los cognitivo-conductuales, que básicamente son cognitivos, en realidad, los cognitivo-conductuales, y dicen, bueno, aquí también hay que considerar qué le pasa a esa persona que arma todo un pensamiento en función de su experiencia previa. Y empieza a mirar el mundo de manera sesgada. Y ahí tenemos entonces el germen de la terapia cognitivo-conductual, que lo que busca justamente es eso, superar las distorsiones cognitivas que nos entrampan al pensar. Pero ya ahí nos vamos a la clínica. Entonces, en el fondo, cada modelo
va intentando superar las debilidades del otro. A veces es el modelo anterior, muchas veces fue así, otras veces es un modelo que a pesar de estar muy bien respaldado teóricamente, igual hay una parte que deja fuera. Entonces, ¿y por qué la tuvo mala si su razonamiento estaba bueno? Porque era otra la alternativa que correspondía entonces. Déjenme ver. Sí, o sea, yo pienso que sobre la conducta mediacional pensé que era correcta, pero yo creo que me quedó mala porque como que se proponía que dos posturas del conductismo se relacionara con la idea más acertada. Entonces yo dije, no, pues la conducta mediacional, pero no sé si en realidad estaba bien. Eso estaba bien. El conductismo Ojalá que llegue hoy. Aquí dice, el conductismo mediacional representa un avance en el estudio del pensamiento al comprender que entre estímulo y respuesta existen una serie de procesos intermedios, lo que llamaríamos mediacionales, a los que hay que atender. Pero este avance se considera desde el texto, porque estamos evaluando la lectura del texto, desde el texto se considera insuficiente. Y de hecho, es lo que decimos, los modelos no siempre dan cuenta de todo, esa respuesta estaba correcta. Por eso yo puse en el encabezado conductismo y conductismo mediacional, porque si yo ponía solo conductismo, no iban a mirar esa alternativa. Claro, justamente. Sí, y también decía pues que obviamente el conductismo no le prestaba la suficiente atención al proceso interno que se da para llegar a esa respuesta. Entonces ni Skinner, ni Tordique, ni Watson, ni Pablo, exacto, no miran la caja negra ellos. Ellos simplemente miran la conducta manifiesta. Y los mediacionales, o sea, en este caso los mediacionales, que son los cognitivistas, entran a la caja negra y dicen, no, lo importante aquí no es solo ver el resultado a través de la respuesta, sino entender cuál es el proceso que siguen estas personas. Y ahí aparecen entonces una serie de conceptos que también aparecían en alguna pregunta de la prueba, que tenían que ver con esquemas, estrategias, teorías en acción, reglas de complejidad creciente, que son elementos que el conductismo puro no va a tomar, porque son funciones que se hacen con la mente, no con la conducta. Cuando yo desarrollo un esquema mental, yo no estoy a nivel de conducta, estoy a nivel mental, estoy a nivel de pensamiento. Otra cosa es que yo manifieste en una conducta ese esquema mental. Pero la idea de esquema, la idea de estrategia, todo ese tipo de conceptos son conceptos donde uno en el fondo usa la cabeza. No solo responde, sino que usa la cabeza. Así que estaría bien, lo que usted dice es absolutamente acertado en relación a lo que se plantea y lo que la historia nos muestra. Veamos si se equivocó en otras cosas, porque a veces es un error de lectura del encabezado. Pero si ustedes se fijan y si ustedes vuelven, insisto, si ustedes vuelven a leer el texto, ahora que ya tienen como un bagaje de preguntas para hacerse, ustedes podrían hacer ese ejercicio de nuevo. Y claramente sus resultados serían distintos. No, en realidad los textos estaban muy interesantes. A mí el que más me gustó fue el del sueño. De verdad comprendí por qué se da neurobiológicamente el sueño. Ya ahorita ya tengo como algo más aterrizado, porque es que soñamos, porque es que de repente tenemos movimientos motoros. Súper interesante, me aclararon de hecho muchas dudas existenciales que tenía antes de entrar a la carrera sobre el sueño, así que ese texto me gustó muchísimo, muchísimo. Ahora imagínense, ustedes van con ese texto adelantado, pues nosotros en nuestra próxima clase, si mal no recuerdo, tenemos conciencia. Hoy día tenemos lenguaje, la próxima clase tenemos conciencia, y el tema del sueño lo instalamos dentro del tema de la conciencia. ¿Ya? Entonces, claro, este input que ustedes tienen en la lectura, cuando yo trabaje con ustedes la próxima clase de conciencia, ustedes se van a dar cuenta que hay elementos que aparecen, que son propios, que son muy similares al texto, y otros más que vamos a agregar. ¿Ya? Porque el sueño ligado al tema de la conciencia, ahí vamos a entender por qué ligado al tema de la conciencia, es un tema súper relevante, pensando, por ejemplo, que hay miles de personas con trastornos del sueño. Pensando, por ejemplo, que en el mismo fortplanning hemos visto que uno de los elementos a tener en cuenta es un sueño de buena calidad.
Bueno, y después está todo el tema teórico del modelo psicoanalítico que nos muestra el sueño con otras propiedades, pregunta que también aparecía, o frase que también aparecía en el texto. ¿Ya? Y espero que no se hayan confundido, porque ahí está cambiado. Lo inconsciente estaba puesto como lo manifiesto y lo manifiesto estaba puesto como lo inconsciente. Si usted hace una lectura descuidada de la alternativa o ansiosa, pongámosle ansiosa, vio que la frase calzaba, pero no se fijó en el detalle de que estamos diciendo todo lo contrario. Porque en el sueño hay un contenido latente y un contenido manifiesto, y el contenido latente es el que le interesaba a Freud. Y de pasada saber que no es Freud el que pone, a pesar de que era neurólogo, no es el responsable de aquello que se señala en una de las alternativas, ¿no? Eso viene posterior. Bueno, si ustedes se fijan entonces, esta pura conversación que yo he tenido con ustedes me muestra que la lectura de un texto va más allá de leerla de corrido. Eso es lo que yo quisiera que ustedes sacaran. No estoy diciendo que todos lo hagan así, pero no me cabe duda que todavía varias personas no han logrado ese nivel de lectura. Están leyendo mecánicamente de pe a pa y creen que con eso van a estar bien, y eso no es así. Leer significa desmenuzar un texto y mirarlo a profundidad, y establecer relaciones entre las partes del texto. Primero, tener el esqueleto del texto, y segundo, saber distinguir cuál es la postura del autor que me está mostrando, ¿ya? Y después ir a los detalles un poquito más específicos. Si no hay más preguntas o comentarios, y le agradezco a la Mariana y la María Ángel, porque eso ayuda a buscar una mejor estrategia de lectura, ¿no? Ya, si no hay más comentarios de eso, nos vamos a ir a la asistencia. Ya, vamos con Alejandra Adán. Sí, profe, acá estoy. Ya, Fernanda Álvarez. Presente, profe. Ya, Simón Azad. No estaba tampoco en la prueba. Daniela Bermejo está. Presente, profe. Ok. Cris Brante. Presente, profe. Ya. Valentina Bruna. Presente, profe. Nicolás Cabrera. Qué raro, Nicolás no está, no dio la prueba. Fernanda Campos. Ian Castillo. Presente, profe. Ya. María Fernanda Ciesa. Presente, profe. Ah, sí. Javiera Cubillos. Presente, profe. Ya. ¿Usted está enfermita? Sí. Ya, cuídese, que se mejore. Vanessa Díaz. Isadora Espina. Génesis Fernández. Catalina Gallegos. Presente. Ya, hay una persona que está levantando la mano, la Dafne. ¿Para qué sería? Profe, la Vanessa está con licencia. Sí, sí. ¿Alguien ha sabido de ella? Lleva muchos días con licencia. No, desde hoy día creo. Desde hoy día, ya. Sí, sí, ella me escribió, no sabía si iba a entrar, yo no sabía si ella iba a entrar o no a la clase, ahí vemos cómo lo hace ella. Gracias por avisar. Ya, la Valentina Galo. Presente. Baitiare García. Presente, profe. Profe, Ya. disculpe, Sí. ¿me escucha? Estoy Isadora. presente yo, lo que pasa es que se me rompió la conexión. Isadora. Sí, Ya. al final. Sí, justo le iba a preguntar. Ahí está. Gracias. Enrique González, de nada.
Cristian Guerra, ¿se ha incorporado Cristian? Aparentemente no dio la prueba tampoco. Tamara Hermosilla. Presente, profesora. Ya, ok. Carla Hernández. Sofía Jiménez. Presente, profe. Ya, y a la Isadora se le quedó arriba la manito. María Joselillo. Presente. Ya. Mariana López está. Rodrigo Mellado estaba. Christopher Merino. Joaquín Muñoz. Presente, profe. Ya. Isadora, ¿quiere preguntar algo? Porque tiene levantada la mano todavía. No está. Baitere Muñiz, a lo mejor tiene Presente, problema. profe. Ya. Nadia Orrego. Catalina Orrego. Presente, profe. Ya. Isadora Pizarro. Presente. Macarena Ponce. Presente, profe. ¿Macarena vio la prueba? Sí, sí la di, profe. Ah, ya. Me aparecía en un minuto como que no estaba. María de los Ángeles Ramírez. Presente, profe. Estaba, sí. Dafne Ríos, ya sabemos que está. Gabriela Salas. Presente, profe. Uy, Dios mío, esa voz, cuídese. Valentina Salazar. Presente, profe. Ya. Fernanda Silva. Presente, profe. Alison Toro. Presente, profe. Fernanda Valdés. Presente. Javier Vargas. Presente, profe. Me saltea Valentina Varas. Presente, profe. Y nos queda Cintia Villarroel Presente, profe. y Aileen Zárate. Presente, profe. Ya, ¿nadie que se haya incorporado en este ratito? Ya, lo vamos a dejar hasta ahí mientras tanto. Después si alguien se suma, me avisa para actualizar la asistencia. Ya, novedades para hoy. Quizás es una buena noticia para algunas personas. Necesito... Ah, ya, Nico está trabajando en Santiago, por eso no se presenta a la prueba. Gracias por avisar. Necesito personas que del control 1, ¿control 1? Sí, del control 1, hayan tenido, no, a ver, déjenme ver. Déjenme ver un segundito. El certamen 1 de procesos, necesito personas que hayan tenido mala la pregunta que decía relación con los sistemas de respuesta emocional. En algún momento yo conversé con una persona, creo que fue la Valentina Galo. Corríjame Sí, si me conmigo. equivoco. Ya. Y bueno, siempre nosotros después, cuando la profesora Erika tiene listas sus correcciones, nos retroalimentamos. Y decidimos considerar como respuesta positiva también, buena, cuando hubieran puesto respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo a ustedes expresamente les dije que cuando se me cierra la voz, se me pone la carne de gallina, tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en la guata, tiene que ver con una vivencia, es decir, con el pensamiento asociado a algo que me está pasando en el cuerpo y que es perceptible,
A pesar de que yo hice el distingo en aquel momento, acuérdense, 3 sistemas de respuesta emocional, uno fisiológico, uno cognitivo, uno motor. El fisiológico tenía que ver con cambios no perceptibles por un lado, como lo que pasa, por ejemplo, en las enzimas, eso no lo vemos. El sistema de respuesta cognitivo tenía que ver por un lado con el control-descontrol, por otro lado con el rótulo que yo le pongo a la vivencia de agradable o desagradable, y también con la interpretación de la vivencia que hago en términos de signos corporales más perceptibles, como por ejemplo el nudo en la garganta, la piel de gallina, y el motor tenía que ver con la conducta específica, que generalmente es de huida o de acercamiento. A pesar de que yo hice ese distingo, la profesora Erika no lo hizo. Entonces decidimos, para ser justo con todos los paralelos, considerarla igualmente válida, a pesar de que yo les haya hecho a ustedes la salvedad. Entonces necesito que recuerden, después revisan y me informan qué personas en el certamen 1 tuvieron mala esa respuesta porque habían puesto sistema fisiológico. Era el caso de la chica que buscara el pololo al terminal y la chica no entendía por qué le pasaba lo que le pasaba, que se le cerraba la garganta, etcétera, y esa era la pregunta, ¿ya? Entonces, si ustedes, quienes recuerden que hayan tenido mala esa respuesta, me avisan, si alguien se acuerda en este minuto, me avisa, me da su nombre, porque voy a hacer la modificación en el sistema. Yo, profe, le voy a preguntar Profe. qué mecanismo por correo. Corrección, entonces. Corrección, pregunta de fisiología. Ahí hay otra compañera. Ya, sería Yo, la profe, Mariela Bermejo. ¿Quién más? La Valentina Galo. Profe, yo también. Denme sus nombres que estoy escribiendo. Baitear Muñiz. Baitear Profe. Muñiz. Sí. Disculpe, ¿qué decía la pregunta? Decía, en el caso de la muchacha que iba a buscar al pololo al terminal, ¿cuál era el sistema que se había activado cuando ella decía, me duele la guata, siento palpitaciones, se me puso un nudo en la garganta, algo así era? ¿Ya? Y entonces preguntaba cuál era el sistema de respuesta que se había activado. Voy a considerar, al igual que la profesora Erika, vamos a considerar las dos como buenas, ¿ya? Tengo la mano de la Luciana Adán levantada, ¿es por esto? Sí, profe. Ya. Después, si a alguien le queda la duda, busca su prueba y me avisa. Tengo a la Sí, Fernanda profe. Álvarez, ¿es por lo mismo? Sí, profe. Tengo a la María Ángel Yo también. Ramírez. Sí, profe. Ha pasado harto tiempo ya, pero uno siempre tiene que alinearse y hacer súper pareja con los alumnos. Tengo a la Ailín Zárate. Javiera Cubillos en el chat. ¿Quién más? La Luciana Adán está lista. Y la Tamara Hermosilla aparece. Profe, ¿puede decir cuáles iba a tomar correctas? Vamos a tomar como correcta la respuesta, el sistema cognitivo y el sistema fisiológico. Ah, ya, yo la tuve. Yo igual. ¿Quién es yo? Baitiare García. Pero una consulta, porque en esa decían 2 sistemas fisiológicos. No. O sea, sí, hay tres sistemas fisiológicos. Eso sí, habían 3. Ah, ya, pero la que vamos a tomar en cuenta es, ¿la tienen ahí a mano? Si no, yo busco la prueba. Hay una que Yo la dice tengo a mano. fisiológico, cambios Ya. biológicos. Lea la pregunta y lea las La- alternativas. Leo toda la Sí, de por favor. Clara. ¿Sí? Dice, Clara fue al terminal de buses a buscar a su pololo Giovanni, a quien no veía desde hace meses por la pandemia. Al acercarse la hora de arribo de bus, Clara no entiende por qué, si está tan contenta, le pasan ciertas cosas. Siendo lo más llamativo que le late muy fuerte el corazón, se le puso un dolor en la boca del estómago y además siente que se le cerró la voz. Lo que pasa
Lo que le pasa a Clara corresponde con uno de los siguientes sistemas de respuesta emocional. Bueno, yo marqué esta que Dígalas dice todas. fisiológico. Ya dice fisiológico, cambios biológicos imperceptibles. Imperceptible. Ya, eso se puede considerar positiva. Dice después motor, conducta asociada a la emoción. Después No. dice cognitivo, asociado a la vivencia emocional. Esa era. Después sale, ¿Y la después sale última? fisiológico, respuesta biológica interna. Y después sale fisiológico, cambios biológicos Imperceptible. ¿Está repetida? imperceptibles. ¿Está repetida? Sí. No es que usted está en la corrección de la prueba y se repite dos veces. No, yo marqué esa y me salía 2 veces porque como usted está. Exacto. Pero son solo 3. Eso es lo que voy a considerar correcto, ¿ya? Vamos a considerar correcto sistema, respuesta fisiológica de cambios imperceptibles, aunque no son tan imperceptibles, pues si siento la taquicardia, eso es evidente, pero ya, lo vamos a considerar correcto porque para beneficiar sobre todo a los que no tienen la explicación. Y segundo, vamos a considerar correcto el sistema de respuesta cognitiva asociado a la vivencia. Porque a nivel de vivencia, y eso es lo que yo dije en clase, a nivel de vivencia yo le pongo como una característica, se me cerró la garganta. Pero si miramos eso fisiológicamente hablando, eso es otra cosa. El cierre de la garganta debe ser algo que pasa en la epiglotis, ¿ya? Y eso sería una respuesta interna biológica de que yo no percibo. Pero esta sí la percibo. Percibo la taquicardia, si me pongo roja también lo percibo, pero hay cosas internas que yo no voy a percibir. Que encima se disparó, yo no lo veo. No lo veo, no lo siento, solamente tengo el efecto, ¿ya? Entonces vamos a considerar esas respuestas como igualmente válidas. Y eso significa que hay una alta probabilidad que todas estas personas que están aquí, el Cris también, suban su Ya, nota. profe, entonces yo igual la tengo, o sea, bueno, entonces. La baitear en las dos baiteras. Profe, yo también. Y García. Y la Sí, Gabriela profe, las Yo dos también hay. igual. Gabriela Salas. Ya. ¿Quién más? Alison Toro también, profe. Ya, de todas maneras yo ahí voy a ver, ¿ya? Si falta alguien, ¿para qué voy a ir a buscar prueba por prueba, pregunta por pregunta? Por eso les pregunto a ustedes, ¿ya? Y si alguien se acuerda después, porque no la está revisando en este minuto, porque no puede, me avisa. Profe, yo también la tengo mala. O sea, Profe, yo la estoy tengo mala. tratando de ver. Estoy Fernanda, tratando de ver y no puedo. ¿quién es? Aprieten el Rodrigo Mellado. Ya Estoy voy a tratando de revisar. ver si la tengo y no me sale. Ya no se preocupe, yo voy a buscar su prueba. A mí tampoco, profe. ¿Quién es? Sofía Jiménez. Yo, Sofía Jiménez. Ya, voy a buscar las de ustedes, las voy a buscar yo. ¿Ya? ¿Quién más? Ahí estamos. Si alguien se acuerda después, me avisa. Buena noticia en términos de puntaje, pero yo le decía a la profesora Erika, a mí lo que no me importa es que los alumnos entiendan la diferencia. ¿Ya? En mi caso, yo les hice la salvedad. Y no era pregunta capciosa, como yo le decía a la Valentina Galo, no era pregunta capciosa si yo misma lo dije, ¿ya? Pero en el caso de la profesora Erika, que no se dio esa explicación, claro, los alumnos tienen que haber quedado un poco más estando ocupados, ¿ya? Y eso es porque trabajamos las pruebas juntas. Entonces hay que ser justo con todos, ¿ya? Entonces yo no tengo problema, yo creo que uno tiene que tener la suficiente flexibilidad para escuchar eso, pero yo les decía, a mí lo más importante es que les quede claro cuál es la diferencia entre lo perceptible y lo imperceptible, y cuando yo le pongo un calificativo, cuando yo lo relaciono, yo de mi cosecha, perdonando lo criollo, cuando yo de mi cosecha digo, ay, es que me siento como apretada, porque así hablamos de repente, ese sentirme como apretada no es fisiológico estrictamente, es que yo describo desde mi pensamiento la situación así. ¿Ya? Esa es la diferencia que yo estaba tratando de establecer. Pero, bueno, es dentro de la sutileza lo que nosotros manejamos. Nosotros como psicólogos manejamos justamente estas sutilezas. Y justamente por eso preguntaba en la entrevista, ¿tú me estás diciendo que era esto o era esto otro? Porque es muy importante saber qué es lo que está dentro de
el pensamiento del sujeto, que es una interpretación, versus aquello fiable, comprobable, que si a mí me hacen un examen, por ejemplo, de creatinina, la creatinina está, supongamos, elevada. ¿Ya? Eso es biológico imperceptible. El nivel de glucosa en sangre, biológico imperceptible. Pero capaz que yo me sienta súper alterada, me siento como que voy a estallar, como que soy una bomba en este minuto. Eso es propio de la descripción de la vivencia emocional. Soy yo que desde mi pensamiento estoy mirando el mundo así. ¿Ya? Esa era como la diferencia. Sutil, pero relevante. Ya, listo. Zanjado eso, entonces me voy, y esto es prácticamente lo último que vamos a tomar, el tema de las asesorías del coloquio. Me llama mucho la atención y yo les pedí que se inscribieran, les mandé una tablita con los horarios para hacer asesorías el día viernes conmigo. La verdad que esa asesoría se había planteado como evaluada, ¿ya? Yo voy a calificar, pero no va a ser definitiva porque a la siguiente sesión se va a pedir la entrega ya del informe, y ahí va la calificación de todas maneras. Entonces a mí me pareció que era importante que ustedes tuvieran feedback de mi parte antes, no pasar directamente a la evaluación del informe en sí. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, tenemos una entrevista esta semana, que es conmigo. La semana siguiente, la semana del 8, es decir, el 12, viernes 12, tenemos la entrega del informe y la corrección, y esa va a ir con nota, según lo que está en la rúbrica. Y la semana del 15, es decir, el 18 el 19, que es viernes 19, ahí se entrega el informe final y se va a ensayar el coloquio. ¿Ya? Esa fecha la va a confirmar la profesora Erika. ¿Ya? Entonces, a mí me llama la atención, al tiro María Fernanda, me llama la atención que nadie me escribió de vuelta inscribiéndose en alguno de los horarios. Entonces, quería saber si se organizaron entre ustedes, porque esto es mañana. Y los horarios yo los tengo acá, porque tengo mi propio calendario. Déjenme un segundito. María Fernanda. Profe, quería consultarle dos cositas. Es que con mi grupo nos inscribimos al horario que puso la Camila, que tenía que ver con lo que estamos haciendo cada 2 semanas, si no me equivoco. Y entonces pensamos que ese era con el que nos tocaba con usted, porque dura 20 minutos. Y normalmente con la Camila dura 10 minutos. Y lo segundo es respecto al viernes 12, si el informe va a ser igual, nos vamos a tener que reunir así, o habría que enviárselo a su correo. Me lo envían a mi correo, y en función de lo que haya en el correo, o sea, del informe que ustedes me mandan, yo ya voy a poner la evaluación de acuerdo a la rúbrica. Por eso la sesión de este viernes es relevante, porque tenemos de aquí al próximo viernes para subsanar errores o dificultades. ¿Ya? Entonces, clarificando lo de la Camila, esta es una asesoría mía. Otra cosa es que la Camila pueda estar presente en función de sus posibilidades, ¿ya? Pero esto es una asesoría con la docente, porque obviamente voy a recoger lo que la Camila ya me ha dicho. Ya ella me mandó un cuadrito con sus avances, etcétera, y eso es lo que se va a evaluar. ¿Qué ha pasado con este proceso? ¿De qué manera han cumplido? Pero otra cosa es evaluar el informe, porque el informe tiene que estar bueno, tiene que estar válido para ser presentado en el coloquio. ¿Ya? Entonces, para aclarar ese punto, aquí yo tengo los horarios que yo había puesto, de 11 a 11:20, vamos a dejar 10 minutos, de 11:30 a 11:50, de 12 a 12:20 y así. Entonces, no sé si les sigue coincidiendo lo que me señalan. ¿Habían tomado qué horario, me dijo? Nosotros con la Camila habíamos tomado, si no me equivoco, era de 12:30 a 12:50, porque de ahí éramos antes del último grupo, Ya, que deme dura su 20 nombre. minutos. Deme su nombre.
María Fernanda, ¿Ya? Sí, esa, ¿o no? sí, sí esa. Ya, listo. Profe, La Catalina, Profe, sí. ¿nos puede anotar a nosotros a las 12? No por hay favor? nadie que se haya anotado previamente a las 12, supongo. No sé. Yo les había dicho, ahí dice bien clarito, pónganse de acuerdo para profe, que... Profe, ¿Mm? ¿Quién es? el grupo de la María Díganme Fernanda nombre. Ciesa, el grupo de la María Fernanda Ciesa se había anotado a las 12. Ah, Y a las 12 No. y a las 12:30 venía el grupo de Joaquín. Ya, ¿tienen algún problema en cambiarlo? Pensemos en las cosas laborales primero. Ya, primero démosle prioridad a la gente que tiene que salir a trabajar. ¿Alguna de las personas... Nosotros también. profe, es que yo por eso, o a la 1, es que antes de las 12 yo no puedo porque trabajo. Ya, Catalina Gallegos acá entonces. Ya sea a la 1. Y yo por eso les decía, si alguien no puede por trabajo, buscamos otro día, pero nadie me escribió. Ya, borramos a la Cata de acá y ponemos aquí al Joaquín. ¿O al revés? No, La María- al revés, Al profe. revés. María Fernanda sí hacia arriba arriba y el Joaquín abajo, que era el tiempo que ellos le habían designado antes. Ya, excelente. ¿Quién más? Profe, por trabajo, mi grupo puede de 11 a 11:20. Ya, ¿cuál es su nombre? Valentina Varas. ¿Quién más? Profe, nosotros. ¿Quién es De nosotros? las 11:30 hasta las 11:50. Javier Acuillos. ¿Ya? ¿Y quiénes nos van quedando? Nos quedan horarios todavía. Tenemos 3 grupos. Yo sabía que 2 grupos están un poco problemados, pero falta un grupo que no tenía problema hasta aquí y que deben fijar un horario. No sé si es el grupo Nicolás que no está presente, no creo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? anotarnos a nosotros de 1:30 a 1:50. ¿Ya? ¿Quién es? Luciana Adán. Oh, Ya. profe, después ¿se puede hacer como otro cupo después de la Luciana? Es que yo tengo clase después. ¿A qué hora puede? Terminando la Luciana, pero a las 3:30 demasiado tarde. Por eso, terminando la Luciana sería a las 14. De 14 profe. a 14:20. Ya. Listo. ¿Y su nombre? Eileen Zarate. Ahí estamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hay un grupo que no está anotado, que supongo que es el mismo grupo que está con problemas, que estaba el Simón, bueno, está Cristian que no está asistiendo, y ahí tenemos que ver qué pasa con ese grupo, porque tenemos que calzar todo para el coloquio. De hecho, con esto, más los resultados, nosotros ya estamos organizando la estructura del coloquio, tenemos tareas divididas con las profes, con las tutoras, y tenemos que afinar el tema del ensayo. Entonces, para eso tenemos que prepararnos con tiempo, y la distribución de los horarios de las distintas mesas temáticas, ¿ya? Entonces, comentarles, déjenme ver de la última reunión, les comento. Se supone que a estas alturas debiera estar claro el tema de los temas. Se supone que todos tienen claro que no es presentar el proceso, sino que es presentar algo relacionado con el proceso, es decir, psicología aplicada, ¿ya? Por lo tanto, por lo menos con los dos grupos que yo hablé, eso ya debería estar zanjado, pero hay que verlo con el resto, ¿ya? La Camila me envió los avances por grupo para incluirlo en la evaluación de proceso, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo me voy a hacer una idea de quiénes efectivamente cumplieron, qué fue lo que aportaron, etc. Y importante señalar que, bueno, yo les voy a enviar un link y lo que vamos a hacer es que vamos a ir entrando y saliendo, ¿ya? Voy a mandar un link para todos con un horario así gigante
pero, o sea, que va a ser de las 11 a las, bueno, ni tan gigante, de 11 a las 12:20, y ustedes van entrando y saliendo para no hacer el enredo de las salitas, ¿ya? Pero vamos a respetar los tiempos, porque por eso estoy dejando 10 minutos entre medio por cualquier eventualidad. Tal como yo les decía acá, no sé, Javier e Ian tienen la manito levantada. Y profe, ¿esta va a ser evaluada, la presentación de mañana? O sea, la reunión. Va a ser ¿O no? evaluada, va a ser parte de la evaluación de proceso, ¿ya? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo? Dice, tal como les anuncié en clase, la próxima semana se efectuarán sesiones de evaluación de avances de coloquio, que sería mañana. A dicha sesión debe asistir el grupo completo y se pedirá informar los avances registrados a la fecha. ¿Ya? Solo en casos excepcionales se verá una alternativa distinta, por eso yo estaba abierta a que si alguien tenía un problema de trabajo y llegaba el miércoles a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde la atendía, es porque nadie está eximido automáticamente de esta actividad, porque va a llevar calificación individual. ¿Qué significa esto? Que voy a ver el desempeño de cada uno, porque aquí el trabajo no puede recaer en la persona que va a presentar. Sería tremendamente injusto que el resto no digo que vaya a ocurrir, pero sería injusto que eventualmente alguien se desvinculara. Total, es el otro, es la otra la que está encargada de presentar. ¿Ya? La idea entonces es que yo voy a chequear acá, aparte de lo que ya chequeó la Camila, voy a chequear dónde van, ¿ya? Y les voy a hacer preguntas a cada uno. Cada uno me tiene que mostrar su aporte, ¿ya? ¿Qué hizo desde que empezamos el semestre y se planteó tímidamente primero la idea del coloquio, y eso lo puedo entender, pero desde que ya esto se le dio forma más concreta y que se fue pidiendo, busquen un tema, busquen investigaciones, cada uno va a tener que hablar en esa sesión de 20 minutos y va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho, ¿ya? Si tiene un paper interesante, muéstrelo. Si tiene alguna conclusión que haya sacado, muéstrela. Si encontró un link, muéstrelo, ¿ya? Entonces, la idea es que la responsabilidad del trabajo es de todos, aunque después sea una persona la que va a presentar. Y lo otro es que deben estar todos enterados de su propia investigación. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el coloquio va a haber mesa de preguntas, y a esa mesa de preguntas están todos ustedes convocados. No va a quedar en manos de la persona que presenta, porque sería cargar demasiado a esa persona. Entonces todos van a estar responsabilizados de atender a las preguntas que se generen en la audiencia. Así también, cada grupo debe preparar un par de preguntas para plantear en la eventualidad de que no hubieran preguntas de la audiencia, ¿ya? Entonces cada grupo, en base a su propia investigación, prepare 2 preguntas para que al final, si nadie ha preguntado, se tomen esas preguntas y ustedes van a poder responder. ¿Ya? ¿Se entiende? Más fácil eso, porque si yo sé lo que me van a preguntar, elijo un tema relevante dentro de la investigación, algo que quiero que salga a la luz, algo que quiero que quede de manifiesto, porque la presentación es cortita y nos dieron solamente una diapo, en el fondo, porque la otra es título, nos dieron prácticamente una diapo para presentar. Entonces necesitamos que asegurar que la mayor cantidad de contenidos relevantes queden expuestos, queden declarados, y eso también nos va a ayudar la parte de las preguntas. ¿Ya? Joaquín, vamos a agregar a Joaquín entonces. ¿Preguntas de lo que acabo de decir? Cada uno. ¿Sí? No es una pregunta, pero tiene que ver con el tema que estamos hablando, que es que ¿se acuerda que había dicho lo del Discord? Que había que ir poniendo información respecto a los temas que nos tocaron. Sí. Bueno, con mi grupo ya le pusimos la información, todo lo que hemos sacado, los links, está en un drive, en emoción y motivación. Ya. Así que esa parte ya la tenemos como lista, por así decirlo. Ya. Eso. Bueno, eso mismo me lo van a tener que contar ese día, y vamos a abrir el Discord,
O ustedes van a compartir pantalla y ustedes me van a mostrar. ¿Ya? Por eso les hemos insistido todo este tiempo, manden información, pregúntenle a la Camila, háganse asesorar, porque la Camila después me traduce las dudas a mí. Yo le retroalimento y ella les responde a ustedes, y si hay algo que ella no sepa, me lo va a decir, ¿ya? Entonces, ese día vamos a abrir el Discord, y usted cuando me dice, es que nosotros pusimos todo, bueno, ahí usted me muestra dónde está, y eso lo vamos a evaluar. Porque es parte del proceso, es parte del compromiso que ustedes tenían que haber mostrado. María Ángel. Profe, yo quería preguntarle con respecto al coloquio directamente el día de la presentación. Usted dice que es tanto jueves como viernes, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ¿usted sabe más o menos en qué horarios debemos estar? Porque es obligatorio estar ambos días. Sí. Y si una persona tiene una situación laboral, presenta un justificativo laboral, y por supuesto le damos una alternativa, ¿ya? Por ejemplo, alternativa es que me mande algo por correo, ¿ya? Supongamos que se comprometa con una de las preguntas, supongamos que yo le haga una pregunta y ella busque información, ¿ya? Hay que buscar la forma de compensar a esas personas que no van a poder asistir y que por lo tanto no se pueden ver perjudicadas, ¿ya? Y el horario va a ser el mismo horario de clases, porque la profesora Erika está viendo eso y según lo que ella dice, no tienen tope, y si hubiese ayudantía de algún ramo, se va a buscar la forma de que esa ayudantía, que esos alumnos puedan concurrir a otra ayudantía de manera excepcional. ¿Ya? El horario de la clase, y ya tenemos claro que si viene el invitado extranjero, que aparentemente sería así, disponemos entonces de un horario compatible, porque son, por lo menos los dos invitados son españoles, y entonces tenemos que calzar los horarios y calzadas. Estamos con 5 horas de diferencia más o menos. Profe, una consulta, no sé si es como una pregunta media rara, no quiero que suene raro en eso, pero el horario sería como en la hora de clase que nos toca con usted en la mañana. Claro, sería ese mismo horario, y el viernes el mismo horario. ¿Ya? Ya, ok, Eso. gracias. ¿Ya? Entonces preparen preguntas, suban el material a Discord. Si no lo tienen en Discord, lo traen ese día a la sesión, mañana, a la sesión del viernes, yo les comparto pantalla, ustedes me muestran, teniendo la precaución, sí, que tenemos 20 minutos por grupo y tenemos que darle espacio a todos los integrantes. Por lo tanto, yo espero que nadie llegue, lo voy a decir así, nadie llegue colgado o colgada, así como, ay, no sé de qué me están hablando, nunca me enteré. Eso habla muy mal de su participación, y por lo tanto, le voy a poner la guillotina ahí, ¿ya? Pero si yo presenté y yo me preocupé y yo leí esto y destaco esta idea, por ejemplo, a mí me parece que eso ya es un poquito más razonable. ¿Ya? La idea es dejar todo bien equilibrado, insisto, que no todo recaiga en manos de la persona que va a presentar, porque por algo es un trabajo grupal. Profesor. ¿Cámara? Yo hablé con usted, bueno, la semana pasada mi grupo se quedó hasta más tarde para hacerle unas consultas, y Sí. yo hablé con usted porque yo por tema laboral, Exacto. mañana viernes, en ese horario no me puedo juntar. Exacto. Entonces, que yo le voy a enviar un paper con el tema que a mí me tocó investigar. Excelente. Pero usted dijo que iba a hacer como preguntas, ya que la nota igual es como individual. Entonces, ¿usted me hace preguntas por correo o me debo juntar en otro horario con usted? ¿Cómo es eso? Eso no entiendo. Yo le voy a pedir que me mande el paper y que me ponga qué idea rescata o releva, pone como relevante de ese paper que sirva a la investigación. Ya. ¿Ya? Ya, señorita, muchas gracias. Listo, sí. A raíz del caso de la Tamara, justamente yo planteé el tema de los problemas laborales, y por supuesto que tenemos que ser flexibles con eso. Entonces la María Ángel, la Tamara, perdón, ya sabe que su situación laboral tiene que ser considerada, ¿ya? En ese sentido yo creo que hemos dado siempre las mejores facilidades posibles dentro de las circunstancias, ¿ya? Listo. Vamos a descansar 4 minutos miserables, vamos a descansar 10 minutos, porque chicos, son las 11:57 y tenemos hasta las 12:50 y nos queda nuestro tema de hoy, que es lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer de cuenta que son las 12, vamos a volver a las 12:10
Y a las 12:10, pero clavado, y yo creo que no vamos a poder tener mucho espacio para preguntas y nos tiramos de una hasta que terminemos. ¿Sí? Ya, profe. Ya, listo. Pausa. Ya, chicos, estamos de vuelta. Sí, profe. Ya, comentarles que en este minuto estoy en contacto para las asesorías, o sea, con la Camila, y estamos cruzando información, entonces ella probablemente les va a avisar que aquellas que ya están agendadas se suspenden con ella, pero es porque vamos a hacer una asesoría, la asesoría que yo les planteé hace un ratito la vamos a hacer entre las dos, en los horarios que ella pueda sumarse, ¿ya? Entonces los horarios que van son los del cuadrito que vimos recién, y si hay diferencia con el horario de la Camila, no se preocupen porque ella ya está avisada, ¿ya? Así es que mañana ella, en la medida de sus posibilidades, se sumaría y haríamos la asesoría juntas. ¿Ya? Así es que despreocuparse en ese sentido, y si alguien no está presente en la clase, que se entere por el grupo, por el resto del curso, ojalá. Yo a la 1 más o menos voy a hablar con la Camila para mostrarle los horarios y ver con qué grupos vamos a partir trabajando, etcétera, etcétera. Y la Ailín Zárate se tiene que quedar al final por el horario de la asesoría, ya teniendo en cuenta que yo a la 1 más o menos me tengo que conectar, o ella les va a avisar a la 1 o a la 1 se va a conectar, no me queda claro, ¿ya? Ailín, acuérdame para no cerrar el sistema. Ya. Ya, profe, gracias, sí es cortito. Sí, ningún problema. Ya, vamos ahora entonces con nuestro tema de hoy. Espérense un poco. Ya, se me cerró. Ya, nuestro tema de hoy es el lenguaje. Recuerden que hasta la sesión anterior estuvimos viendo pensamiento, y en algún momento cuando se habló de pensamiento se vio que estaba estrechamente ligada a el lenguaje, ¿ya? Y eso es lo que también va a quedar en evidencia hoy día, ¿ya? Por lo tanto, presupone de alguna manera haber entendido lo que era el proceso del pensamiento, este flujo de ideas continuo que tiene un objetivo y que se expresa en la acción o en el lenguaje o en los conceptos, y entonces se entiende desde ese punto de vista cuál es la trascendencia también de comprender algunas particularidades de este concepto, ¿sí? Vamos a partir diciendo algunas cosas relevantes, como por ejemplo, se dice que el lenguaje prácticamente equivale a un sexto sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos clásicos que siempre lo hemos mencionado: audición, vista, tacto, olfato, gusto, y se plantea que es tan relevante el lenguaje porque nos permite captar tanta información que prácticamente sería un sexto sentido. ¿Para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para desarrollar, refinar e intercambiar ideas, porque recuerden que el proceso del pensamiento era interno e intrasubjetivo, es decir, dentro mío y conmigo mismo, hasta que se vuelve intersubjetivo y yo lo comparto con un otro, y para eso me valgo probablemente de alguna herramienta lingüística. Por lo tanto, si yo pretendo desarrollar, refinar, intercambiar ideas, entonces tengo el recurso del lenguaje. En ese sentido, entonces, es tan fuerte su ligación con el proceso del pensamiento que el lenguaje está estrechamente ligado a nuestra forma de comprensión del mundo, a la forma como nosotros pensamos. La forma como nosotros pensamos, de alguna manera la damos a conocer, la transmitimos a través del lenguaje. Por lo tanto, de alguna manera el lenguaje traduce este modo de comprender el mundo. El lenguaje
hay que separarlo, el lenguaje burdo, por así decirlo, el lenguaje no estructurado, hay que separarlo de lo que nosotros conocemos como el lenguaje articulado. El lenguaje articulado es lo que nosotros como seres humanos manejamos, ¿ya? Que está guiado por una serie de reglas, tiene un sistema de códigos, etcétera, etcétera, o de símbolos más bien dicho, y eso es propio de la sociedad humana. Aunque los animales sean inteligentes, nos muestren, incluso podríamos entrenarlos y nos dirían alguna palabra, el lenguaje propiamente humano, articulado, producto del trabajo de la civilización completa, no es propio de los seres irracionales que son los animales, es propio del ser humano. Y por lo tanto nos distancia, porque, insisto, por muy inteligente que yo vea a mi mascota, por ejemplo, u otro animal, igual el lenguaje que ellos usan, o su forma de comunicarse, es instintiva y está limitada por su gama de elementos de comunicación, ¿ya? Probablemente nosotros no entendemos, no tenemos acceso al lenguaje animal, si es que lo hubiera, pero ese es un tema que no es evidente, o sea, que es evidente que no lo tenemos. Por lo tanto, un perro, un gato, por muy preparado que esté en términos de condicionamiento, no nos va a reportar sus ideas. Nosotros sí vamos a poder interpretar algunos signos que nos da el animal, producto incluso del aprendizaje, pero no tienen esta capacidad de transmitir a través del lenguaje articulado, ya por ciertas reglas, transmitir sus ideas, por lo menos más allá de un modo instintivo. No es que estemos minimizando a los animales, pero el lenguaje propiamente tal es característico del ser humano. ¿Para qué usamos el lenguaje junto con las imágenes? Para crear conceptos y para resolver problemas. Dos nociones que nosotros vimos en la clase anterior cuando vimos pensamiento. Ya sabemos lo que son los conceptos, son representaciones de categorías de elementos que tienen algo en común. Y sabemos lo que es resolver problemas, es cuando yo no tengo la solución frente a una situación cotidiana y entonces se transforma en una situación no rutinaria que requiere algunos pasos, como vimos, para poder resolverla. Es también el instrumento fundamental para planificar y solucionar tareas mentales, porque si ustedes se fijan, cuando a ustedes se les pregunta algo, se les pide, se les da alguna instrucción, ustedes lo primero que hacen es traducirla a pensamiento. Lo que les dicen, probablemente de manera verbal o escrita, ustedes lo almacenan en alguna parte, lo disponen en el flujo del pensamiento y a partir de eso entonces elucubran, planifican lo que van a hacer, ¿ya? Y por lo tanto, sumando y restando todo lo anterior, no queda otra cosa que pensar que el lenguaje es el instrumento, el gran instrumento o vehículo del acto mental. Gracias a que disponemos del lenguaje, nuestros procesos mentales internos los podemos vehiculizar, los podemos dar a conocer, y yo puedo decirle a un otro lo que estoy pensando, lo que estoy planificando, lo que estoy razonando, lo que estoy elucubrando. Sin el lenguaje, probablemente eso se nos haría mucho más difícil. Dispondríamos a lo mejor de un grupo de señas, un grupo de símbolos, y eso sería muy limitado frente a la riqueza extraordinaria que tenemos, sobre todo en idiomas como el nuestro, que son tremendamente fecundos, ¿ya? Entonces ya de entrada, no sé si les está quedando una idea de que el lenguaje es absolutamente esencial. Por lo tanto, una falla en el lenguaje, o no tener acceso al lenguaje, es tremendamente imposibilitante porque nos deja sin la herramienta justamente para vehiculizar lo que pensamos. Este flujo de ideas del que hablábamos la semana anterior, entonces, se manifiesta fundamentalmente, como veíamos, a través de la acción, por un lado, pero también fundamentalmente a través del lenguaje. Y eso es propio de la sociedad humana. ¿Cuándo se da el aprendizaje del lenguaje? Este es un logro que se da temprano en la vida.
entre el nacimiento y el inicio de la escolaridad formal, que está cifrada más o menos entre los 5 a 6 años en nuestro país, al menos, ¿ya? Entonces tenemos 5 años, más o menos, para que un niño pequeño, una niña pequeña, logren asimilar y logren internalizar todos los elementos propios del lenguaje que le van a permitir justamente vehiculizar su acto mental. Aquí vamos a hacer distinciones en términos de tamaño, por así decirlo, ¿ya? Si lo vemos a nivel macro, nosotros hablamos del lenguaje, que es esta facultad de comunicarse que tiene todo ser humano, a no ser que falle. Por lo tanto, a nivel del lenguaje, cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de un recurso universal. Si aterrizamos un poco y bajamos el rango de sujetos, encontramos lo que es la lengua. ¿Y qué es la lengua? El sistema de signos o idioma. Y a esta categoría le damos un componente social, porque es propio de ciertas sociedades, determinado idioma, es propio de cierta cultura, de cierta subcultura incluso, el uso de un determinado idioma. Por ejemplo, nosotros en Chile hablamos español o castellano, y en Inglaterra hablan inglés, en Francia hablan francés y así. E incluso a nivel local, por ejemplo, nosotros tenemos el mapudungún. Y entonces eso también constituye una lengua. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos que comparte una parte de los sujetos que tiene un carácter social, en el sentido que es propio de esa sociedad, no es universal. Y el habla, que es lo que finalmente terminamos diciendo, por lo tanto es la realización física del idioma, es la realización física de la lengua. El lenguaje es la facultad de usar los elementos de comunicación, pero luego lo vamos bajando, y el habla es el nivel micro, por así decirlo, y es de carácter individual. Por lo tanto, vamos a encontrar diferencias no solo culturales, no solo sociales, sino que además vamos a encontrar diferencias en términos individuales. ¿Por qué? Aquí hay a lo menos dos cosas implicadas. Necesitamos la voz, en teoría, necesitamos la voz para efectivamente desarrollar el habla. ¿Y qué es la voz? Es el sonido que hacemos cuando el aire de los pulmones pasa a través de los pliegues vocales de la laringe, haciéndolos vibrar, ¿ya? Ahí hay una energía mecánica, entra el aire, hace vibrar mecánicamente las cuerdas o pliegues vocales, y es esa vibración la que genera el sonido y la que estaría ausente en las personas que no pueden hablar. Y el habla también requiere la coordinación de una serie de grupos musculares que incluyen la lengua, labios, quijada y el tracto vocal para producir sonidos. Por lo tanto, si hay alguna alteración, hay alguna enfermedad asociada a cualquiera de estos grupos musculares, el habla se puede ver desfavorecida. Aquí tenemos algunos ejemplos y me gustaría que ustedes me señalaran en qué nivel estamos. ¿Estamos a nivel de lenguaje? ¿Estamos a nivel de lengua? ¿O estamos a nivel de habla? Considerando que estamos bajando desde lo universal al nivel social y desde el nivel social al nivel individual. Ya. Pregunta, esta imagen de abajo a la izquierda, ¿a qué corresponde? ¿Lengua, lenguaje o habla? ¿Lengua? ¿No? ¿Quién dice eso? Rodrigo. También Rodrigo opino dice como el que Rodrigo. ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que vemos acá? Signos. Vemos signos, por lo tanto, estos son compartidos por un grupo social. ¿Estos signos a qué cultura pertenecen? A la latina, no sé. ¿Céltica? ¿El celta? ¿No? ¿Lucia? Reconozco solo la W y la X. ¿Reconocen esta? ¿Griega o no? La de psicología. Sí, pues. Y por lo tanto, y lo dijimos, supongo que es lo primero que les dijeron al entrar en psicología, nuestra abreviación viene del alfabeto griego.
porque esa es la letra psi, la que representa el psi en psicología. ¿Ya? Entonces esto es alfabeto griego. Estamos a nivel de lengua, tal como ustedes dicen, estamos en un sistema de signos y tiene carácter social. Es propio de esa subcultura. No es el alfabeto que nosotros usamos en lo cotidiano, simplemente tomamos algunos elementos y los usamos, pero no es nuestra lengua. Ya, perfecto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y qué pasa con, no sé, las letras en inglés que son casi igual? O sea, son las mismas que en español, pero otro idioma. Exacto, las letras, los fonemas, vamos a ver ese concepto también, los fonemas son los mismos, pero se pronuncian de una manera distinta porque están dentro de un contexto social distinto, que sería un país distinto o una localidad distinta de habla inglesa. ¿Ya? Entonces usamos los mismos fonemas distribuidos de otra manera. No siempre, o sea, generalmente la palabra no calza con lo que nosotros usamos, pero eso es expresión de, entonces, un idioma. Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lenguaje, lengua o habla. ¿Lenguaje? ¿Por qué lenguaje? Porque nos estamos comunicando, no sé. Ya, pero no importa, si aventúrese con una respuesta, si en el peor de los casos va a estar mala o no va a estar aceptada, pero no sirve. Ya, entonces no creo que sea lenguaje porque dice que es universal. ¿Ya? Debe ser habla. Ya, le suena a habla, la realización física del idioma. Ah, no, pues no eres físico. Es que igual puede ser lenguaje porque ahí si te das cuenta están como en distintos idiomas diciendo hola. Y guau. Y guau, dice el perro, que diríamos que tiene lenguaje que no es articulado. Ya, si es que todos ellos están compartiendo ideas, están a nivel de lenguaje, porque se están comunicando aunque sea con distintos signos. Si tomamos en cuenta cada una de las palabras por separado, vamos a estar a nivel de lengua, y en este caso, aquí tenemos el español, aquí que tenemos salud. Italiano, no sé. Debe ser italiano. Aquí hello, hello. Y tenemos el inglés. Y acá, bueno, sabemos que el perro lo sacamos porque no tiene lenguaje articulado y eso sería instintivo. Y si se está materializando y está ocurriendo que está saliendo la voz y se están activando los grupos musculares, entonces estaríamos a nivel de habla porque estaríamos a nivel individual reproduciendo simplemente físicamente los signos. Y acá, ¿qué tenemos? Igual sería lengua, ¿no? ¿Lengua? Lengua de señas. Lengua de señas, que también está a nivel social y pertenece a un grupo. Al habla, ¿no? Sería, bueno, tienen problemas de habla que los suplen utilizando entonces ya no los grupos musculares de la boca necesariamente, sino utilizan las manos, justamente porque están privados del habla. Y entonces esto se considera un idioma más, porque estrictamente hablando, en ausencia de la posibilidad de concretar el habla física a través del aparato fonatorio, ellos se comunican usando su propio idioma, su propio lenguaje. Por lo tanto, la lengua de señas tiene un carácter social y estaría a este nivel. Constituye un sistema de signos, un verdadero idioma anexo, que es el idioma oficial de ellos. ¿Ya? Otra cosa es que haya dos vertientes dentro del mundo de los sordos, y es que algunos prefieren, digamos por decisión de los padres generalmente, no usar la lengua de señas, sino tratar de leer los labios, pero eso ya es resorte de lo que pasa internamente en ese grupo social. Pero esta es la lengua oficial, porque en esta sí hay aprendizaje, tal como nosotros los que sí podemos hablar, aprendemos nuestro abecedario y podemos ejercerlo y ponerlo en práctica. Esto equivale a eso, solo que sin mucha emisión de sonido, o incluso con privación total de sonido. ¿Ya? Así que esto sería lengua. Y yo les decía que también hay algunos conceptos específicos. Por ejemplo, la fonología
es el estudio de las unidades más pequeñas del habla. ¿Y cuáles son esas unidades pequeñas del habla? Los fonemas. La P, la R, la O, la N, la A, la T, todas estas, todas las letras que forman cada una de las palabras es un fonema. ¿Ya? Por lo tanto, la fonología estudia eso. Sería un elemento formal del lenguaje. La gramática es más macro y tiene que ver con un sistema de reglas. Y ese sistema de reglas determina cómo nosotros expresamos nuestros pensamientos. Necesitamos tener una gramática, un cierto nivel de manejo de la gramática para decir frases completas y con sentido para los que usan nuestra gramática. ¿Ya? Entonces, en algún minuto entre los 0 y los 5 aprendemos ese sistema de reglas. Entonces vamos a ver teorías que dicen cómo es que eso es posible. La sintaxis tiene que ver con el orden de los enunciados, el orden de las palabras, ¿ya? Por lo tanto, se debe respetar la sintaxis, se debe respetar un orden, porque tal como decíamos en la sesión anterior sobre pensamiento, si yo leo de atrás para adelante, por ejemplo, no se va a entender nada. O por ejemplo, si yo descompongo esta misma oración y digo, fonología es pequeñas, las estudio, unidades habla de él. No van a entender, porque ahí no estoy respetando la sintaxis. Entonces la sintaxis es vital. Y finalmente la semántica, cuando usted escucha la palabra semántica, semántica tiene que ver con significado, y también es algo que nosotros necesitamos manejar. De hecho, cuando vimos memoria, dijimos que había una memoria semántica, que tiene que ver con el significado de todos los objetos que conocemos y que nos rodean. Y eso está guardado en la memoria semántica justamente, y yo accedo a eso cuando lo requiero, porque capto el significado de esas palabras, ¿ya? O de esas ideas. Entonces aquí tenemos 4 elementos formales del lenguaje que manejamos prácticamente de manera automática. Sin embargo, hay personas, entre ellos estaba Vygotsky, aunque ustedes no lo crean, que también estudiaba lingüista, ¿ya? Y por lo tanto, su fuerte era, además de sus ideas ligadas a cómo funcionan las cosas, su fuerte era también el estudio específico de las lenguas, ¿ya? Entonces, no olviden, fonología tiene que ver con fonema, la unidad más pequeñita del lenguaje. Para nosotros equivale a las letras, los números, los signos. ¿Ya? Por ejemplo, si hay este corchete, este paréntesis, nosotros sabemos que es un paréntesis, entendemos que está dando una idea como implícita o está haciendo una aclaración, ¿ya? Entonces la fonología, la gramática con su sistema de reglas, la sintaxis respetando el orden, la semántica entendiendo el significado. Todo eso es necesario formalmente para que yo tenga un buen desarrollo del lenguaje. Ahora, habíamos dicho que lo macro era la comunicación. Y entonces, como facultad humana, nosotros podemos entender, y aquí estoy citando un texto de Peralta que les voy a enviar, nosotros como grupo humano podemos entender que el lenguaje es no solo una serie de reglas y conjuntos de fonemas, sino que además es un modo de relacionarnos. Y eso se da porque nosotros estamos en interacción. Probablemente si estuviéramos solos no necesitaríamos esta herramienta que es el lenguaje, pero el lenguaje nos permite relacionarnos. Además, se plantea desde la teoría más básica de la comunicación que la comunicación se usa para influir. Se decía que era para convencer, incluso se decía que era para sugestionar incluso, ¿ya? La idea es que cuando yo digo algo, estoy buscando generar algo en un otro. Por ejemplo, a ustedes les estoy tratando de dar herramientas para que comprendan la importancia del lenguaje, ¿ya? Ustedes, cuando me hablan a mí o se hablan entre ustedes, también tienen una intención, tienen la intención de influir. Y de alguna manera buscamos una respuesta en un otro, por eso que estamos interaccionando. O dado que estamos interaccionando, podemos buscar respuestas en el otro. También usamos el lenguaje para hacer, significar y decir, lo que implica que hay distintas intenciones comunicativas.
Yo puedo tener un lenguaje poético y estoy expresando probablemente emoción, ¿ya? Qué linda en la rama la fruta se ve. ¿Ya? Probablemente tengo una intención simplemente de comunicar un mensaje y no tiene esos énfasis que están dados por la poesía, por ejemplo, y simplemente comunica una idea. Por ejemplo, mañana nos juntamos a partir de tal hora en la asesoría. ¿Ya? También yo podría tener la intención de aclarar algo. ¿Ya? Ustedes me hacen una pregunta y yo les digo, a ver, voy a aclarar esto. Cuando yo digo tal cosa me refiero a, ¿ya? O esta palabra aquí tiene que ver con el sentido de lo humano. ¿Ya? Cuando yo hago esas aclaraciones también tengo una intención comunicativa. Y esas distintas intenciones comunicativas están tratadas también y permiten que, por ejemplo, yo pueda entender un mensaje que tiene una cierta connotación, por ejemplo, por el tono, o por ejemplo, por el tipo de frase que me están diciendo. ¿Ya? Ahora, lo básico es que nosotros conozcamos las reglas lingüísticas, y eso significa conocer la estructura de un lenguaje, de nuestra lengua en este caso. Pero además, el lenguaje no se agota en este aspecto formal, en la estructura y tener esa capacidad de aplicar las reglas lingüísticas, sino que además sirve a necesidades comunicativas que son propias de lo humano. Y ahí entonces nos quedamos con el concepto de función. Por lo tanto, el lenguaje tiene una estructura, lo básico, pero también tiene una función. Y ahí entonces hay dos elementos distintos, dos aspectos en el desarrollo del lenguaje. A nivel estructural, lo que requiero es adquirir los elementos gramaticales y la forma en que se combinan. ¿Ya? Necesito aprender a seguir las reglas gramaticales. Ahí estoy recién a nivel de la estructura. Pero si yo quiero estar a un nivel funcional, entonces ahí requiero aprender a comunicarme, pensar y resolver problemas por medio del lenguaje. Sobre todo comunicarse, que para nuestra profesión es tan relevante, ¿ya? Porque nosotros no solamente vamos a transmitir información, sino que básicamente lo que vamos a buscar es generar estas instancias de comunicación para promover aquellos cambios o para lograr incidir con aquellas iniciativas que nosotros pensamos que van en beneficio de la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, dicho de otra manera, no solo están los símbolos y los signos, que sería la parte estructural del lenguaje, sino que además hay todo un aspecto comunicativo, y aquí es súper relevante considerar que cuando estamos a nivel funcional, aparecen una serie de elementos propios nuestros, como aspectos psicológicos, sociales, culturales o incluso afectivos. Porque yo podría, dado un estado anímico especial, por ejemplo, emitir mensajes de manera distinta. Si estoy enrabiado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser tan estúpido? ¿Ya? Distinto es si yo estoy en plena sesión romántica y, oh mi amor, cuánto te quiero, cuánto te amo. O estoy en plena poesía y estoy declamando los versos de Neruda o de la Mistral. ¿Ya? Entonces los aspectos psicológicos influyen. Si yo estoy pasando un mal momento, lo más probable es que mis verbalizaciones cambien. En términos sociales, me voy a ver influido por el medio en el cual yo me crié, y por lo tanto son las variantes lingüísticas que yo aprendí. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros extranjeros y ellos probablemente han tenido que hacer todo un proceso de entender nuestra forma de hablar, con todos sus modismos incluidos, y eso tiene que ver con una diferencia social, porque ellos vienen de un grupo distinto, otra cultura, otra sociedad. Y lo mismo nosotros. Elementos culturales, elementos afectivos, y eso es propio nuestro. ¿Ya? No digo que los animalitos no lleguen a captar señales y efectivamente uno siente que los animalitos sienten, pero la forma de expresar es propio de la naturaleza humana, porque nosotros podemos dar cuenta de ello. Le podemos decir a alguien, déjame sola, necesito serenarme, o le podemos decir a alguien, porfa, ayúdame, lo estoy pasando tan mal, ayúdame, porfa, no tengo salida. Todo eso, ¿Profe? ¿sí? Ah, no, siga. No, iba a cerrar diciendo que todo eso
lo hace propiamente humano y hace que se distancie de la del mero aprendizaje de las reglas gramaticales. Diga. Voy a preguntar eso mismo, pero si los animales cuando, no sé, se gruñen o sí, le ladra fuerte al otro, ¿no es lo mismo? Yo creo que es muy parecido, pero no ha existido animal a la fecha que nos pueda decir y documentar su sistema de lenguaje y de gramática. No sabemos si hay de gramática. Cuando un perro le muestra los dientes a otro es porque le está indicando que está enojado y no se acerca. Sí. No. Pero los medios de los que dispone son limitados e instintivos. Tiene esa gama de posibilidades para expresarlo. El tema es que nosotros nos hemos distanciado de todos los niveles anteriores porque nosotros podemos hablar sobre nuestro lenguaje, que es una propiedad que hasta aquí solo se le conoce o solo la puede documentar el ser humano. Yo no digo que no exista, y es muy probable que tengan un lenguaje bastante más rico de lo que nosotros vemos. El tema es que solo el humano ha sido capaz de documentar, mostrar, explicitar, explicar su sistema de comunicación. Pero no me cabe duda que tiene que haber algo muy potente para que las aves sigan juntas, para que haya señales. Bueno, y eso también está estudiado, es muy bonito, y la etología hace eso. Por ejemplo, cómo el ave más anciana se va quedando atrás para que el resto le vaya tapando el aire. O cómo detrás del ave más anciana se ponen algunos cuidadores justamente para que esta ave no vaya a zozobrar en el camino. Y el más apto se va adelante. Y se disponen a veces en forma de V, a veces en otra disposición, justamente porque están aprovechando el viento, están aprovechando la luminosidad, no sé, me imagino. Y claro, nosotros desde fuera le damos esa interpretación y podemos traducir lo que vemos del lenguaje del ave, del perro, etc. Pero ellos no han podido hacer lo mismo con nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos todo esto desarrollado. Nosotros tenemos libros de gramática, libros de comunicación, podemos dar charlas sobre lo que son estos procesos, y eso es distinto. No digo que no tenga, pero hasta aquí, a ojo humano, se ve más limitado. Pero claramente el perro, cuando me muestra los dientes, no me está diciendo, oh Liliana, quiero tu cariño. Me está diciendo, aléjate de mí, no tomes mi comida, o le está diciendo a otro perro, a un símil, le está diciendo exactamente lo mismo, totalmente de acuerdo. Pero insisto, solo la comunidad humana, solo la cultura humana ha podido traspasar ese límite y mostrar y explicitar todo lo que ha ido generando. Y eso hasta aquí nos pone todavía, a pesar de todos nuestros errores, nos pone todavía en el top de la cadena evolutiva. Con todas las leceras que se hacen, todavía estamos en el top de la cadena evolutiva. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar a Maturana, que nos va a hablar de la comunicación. Maturana, quien vimos brevemente en teoría psicológica, que es este biólogo chileno famoso que murió hace unos días, por lo que entiendo. Bueno, Maturana tiene todo un planteamiento desde la biología del lenguaje, desde la biología de la comunicación, y nos plantea cosas extraordinarias, un poquito abstractas, como por ejemplo que uno es en el lenguaje. Es decir, el lenguaje me constituye como humano. Es el lenguaje lo que posibilita que surja y se manifieste lo estrictamente humano. Y esto lo describe como un operar de un organismo, porque es un biólogo, como totalidad biopsicosocial. ¿Ya? Lo que decíamos, o sea, no es solo la estructura gramatical, sino que el que se comunica, el que está lenguajeando, como diría Maturana, es un ser biopsicosocial. Y plantea cosas complicadas, pero no tan complicadas, una las repasa y las repasa, como que la comunicación es coordinación de coordinaciones conductuales, resultado de conductas comunicativas que se dan en un acoplamiento social, ¿ya? En las dos personas que se comunican. Es decir, en la interacción recurrente del organismo con otros organismos. Es porque nosotros estamos en interacción con un otro que nos tenemos que coordinar. ¿Y cómo nos coordinamos? A través de nuestras conductas.
tú tienes una conducta, yo hago algo en relación a esa conducta, me comporto y respondo de alguna manera a tu conducta y viceversa. Entonces hay una especie de danza infinita de coordinaciones que se dan en el lenguaje. Entonces, los hablantes, los que hablan, y los oyentes, los que escuchan el mensaje, se generan mutuamente cambios estructurales que modulan, o sea, le dan forma a sus respectivas dinámicas estructurales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted me dice, profe, tengo un problema gigantesco, yo no voy a seguir diciendo, ya listo, y entonces pasemos a la siguiente teoría. Lo más probable es que yo genere un cambio, me ponga en disposición de escucha, trate de ser empática y le diga, a ver, digan, ¿de qué se trata? Y yo ahí genero un espacio de comunicación distinta para tratar, dentro de mis limitadas posibilidades, de ir en ayuda. Lo mismo, si yo les dijera a ustedes, chiquillos, ayúdenme, tengo un tremendo problema, sin ser súper así como súper conocidos, pero ya nos conocemos a través de las clases, es altamente probable que más de uno de ustedes me dijera, ya, profe, yo la escucho. ¿Ya? Cambiaría la coordinación, se generaría un cambio estructural en esta forma como nos estamos intercambiando los mensajes, justamente para que se pudiera desplegar el mensaje del hablante y lo pudiera recepcionar el mensaje, lo pudiera recibir como mensaje el oyente. Y esto es un acople perfecto, bueno, a veces imperfecto cuando falla la comunicación, pero es un acople permanente, y el mutuo efecto de estos distintos acoplamientos en que yo digo algo, usted me responde, usted me dice algo, yo le respondo, y usted responde a mis señales, por ejemplo, de dolor, o yo respondo a sus señales de pena, o usted responde a mis señales de alegría con un lenguaje distinto, o yo respondo a sus señales de alegría también con un lenguaje distinto. Bueno, esos acoplamientos estructurales es lo que para Maturana es la comunicación. Es esa coordinación de distintos acoplamientos estructurales. Se acopla el hablante, se acopla el oyente en una especie de danza donde a través del lenguajeo, a través de lo que nos decimos, entonces se da este proceso de comunicación. Es muy bonito lo que él plantea, ¿ya? Y bueno, esto tiene tremendas implicancias porque en el fondo él plantea temas como el amor, el respeto, la legitimidad del otro, que lo vimos en el caso de el niño limitado, el niño diferente, si ustedes se recuerdan, por lo menos los que estuvieron conmigo, ¿ya? Algo pasa en el lenguaje que puede cambiar una mirada. Cuando hablábamos de niño limitado, no le veíamos posibilidades, veíamos que algo le faltaba. Cuando Maturana nos dice en el niño limitado no hay limitación, sino que hay simplemente diferencia, porque el niño puede desarrollarse plenamente a pesar de sus limitaciones físicas, puede interactuar con otro y puede encontrar una forma de vivir a pesar de sus dificultades. Bueno, Maturana nos está mostrando que las diferencias en el lenguaje simplemente explicitan lo que cómo nosotros distinguimos la realidad, ¿ya? Si yo digo es limitado, estoy distinguiendo de una manera que es distinta a decir es simplemente diferente. Por ejemplo, está en una silla de ruedas, por ejemplo, no puede ver, ¿ya? Y ese rescate de la esencia de la persona se juega muy fuerte en las instancias de comunicación. Si yo potencio una comunicación legitimadora del otro, ese otro va a sentirse legitimado. Si yo lo que hago es insistir en una comunicación deslegitimadora del otro, desvalorizadora del otro, entonces lo que voy a sembrar es desvalorización. Todo se juega en el lenguaje para Maturana. ¿Ya? Bueno, después de Maturana me pasó algo súper brusco porque estamos entrando en... ya es nuestro horario. ¿Todos tienen clase ahora? ¿Aló? ¿Tienen clase? ¿Están ahí? Esta nomás. Esta nomás, ya. Alternativa 1, nos quedamos 15 minutos más. Alternativa 2, retomamos esto a la siguiente clase y
dejamos el tiempo restante para el siguiente proceso. Yo puedo los 15 minutos al menos. ¿Hay alguien que no pueda? Hagámoslo al revés. ¿Hay alguien que no pueda? Profe, yo no puedo. Ya, entonces, para no perjudicar a las personas y agradeciéndole a Rodrigo que se ofrecía, lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? Me quedan Ya, las teorías del lenguaje, me quedan algunos aspectos, vamos a ver cómo nos arreglamos, como ya no vamos a tener que ver los temas de hoy día, entonces vamos a partir antes con la clase. ¿Ya? Mariana. Profe, quería preguntar si es posible que nos deje el PPT de lenguaje para irle echando un ojo. Les voy a dejar el resumen. Ah, ya, súper. Sí, se ¿De lo voy a todo? subir. Y fíjense que llegamos solamente hasta Maturana, nos queda un poco, ¿ya? Por lo tanto, no es obligación que lo sepan. La idea es que yo lo pueda apoyar, que yo lo pueda trabajar con ustedes para que las dudas que se vayan presentando se puedan aclarar. ¿Ya? Así que les dejo el resumen sin urgirse porque las teorías que ahí aparecen no las hemos visto todavía. Ya, chicos, un gusto, que tengan muy buena semana, nos vemos mañana. No olviden que todos participan excepto las excepciones de las que hablamos y esto va a servir, mi idea es que sirva para que ustedes vengan mejor orientados la próxima semana cuando tienen que entregar el informe. ¿Ya? Me quedo con la Eileen, que necesitaba hacerme unas preguntas y el resto están todos liberados. Cuídense. Ya, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias. Cuídense. Profe, con nuestros compañeros le queríamos preguntar si se puede otro horario. Ah, ya, pero voy a pausar esto para que no